yo no sé quién es. Buen día, Instru. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, Buenos ¿usted? días, Intro. Muy bien, gracias. ¿Cómo se escucha ahí el audio? Bien. No, Bien, bien. excelente. Ah, perfecto, listo, muchachos. Ustedes, yo ya les había comentado que hoy terminan el trimestre, ¿cierto? Sí, señor. No, Ah, ¿sí? No me acuerdo. sí, creo que por ahí a alguien le comenté por WhatsApp. No me acuerdo si por el grupo también lo publiqué. Bueno, en fin, la idea es que hoy termina el trimestre, listo. Ah, El trimestre sí. finaliza el día de hoy para que lo tengan presente. Si de pronto deben trabajos de algún profesor o algo, para que pongan en contacto con ese instructor y se pongan al día. Listo. Eh, ¿Cómo les acabé con los trabajos que yo les dejé? ¿Tuvieron Pues, alguna Intro, dificultad? Ah, sí, cuénteme. José y yo le enviamos eso como antier, creo. Sí, yo vi el Antier correo. entonces, pues nosotros lo único que cuadramos fue dejar lo de las consultas bien hechas, porque pues al igual es mucha información, ¿cierto? Sí, Porque es mucha tabla, es mucha cosa, pero hicimos algo más bien como básico. sí, la idea era que le trabajaran fuerte a las consultas. Eso Sí, era lo importante. pero chévere, 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 todo, todo el ejercicio. Se le perdió ahí un poquito el audio, no le alcancé a escuchar lo último que dijo. No, qué chévere todo el ejercicio, ¿listo? Ah, ya, correcto. Ah, sí, Todo bacano, sino que es que como le decía yo a José, la cuestión de lo de base de datos sí. es mucha cosa, es mucha información, es Ah, mucha sí, es información. cierto. Si uno se pone a ver, por ejemplo, yo me puse a ver unos videos y eso no soy, mejor dicho, hay tele donde cortar la que se quiera, Sí, la sí, que es se verdad. quiera. El tema de las bases de datos es un tema bastante grueso, bastante complejo, tiene mucho, mucho, mucho para trabajar. Y pues la idea con el ejercicio era hacer un poquito de análisis y desarrollar algunas sentencias ahí para que ustedes hicieran ahí un ejercicio bien, bien bueno. La idea es que de cuenta ustedes sigan profundizando, o sea, ya tienen lo básico, lo fundamental. La idea es seguir profundizando sobre los temas. Bueno, muchachos, entonces miren, hoy les voy a mostrar dos diagramas, que son diagramas muy sencillos, muy simples. Acuérdense que estamos viendo también UML, ¿cierto? Mientras estuvimos en clase vimos los diagramas más importantes, los más usados, y nos quedó haciendo falta solamente ver los diagramas los diagramas de qué? Unos diagramas que se denominan diagramas de estado y otros diagramas que se denominan diagramas de paquetes. Son muy sencillos, no por ello quiere decir que sean menos importantes, son importantes, pero, pero son diagramas que poco se usan, ¿cierto? Poco se usan, pero es bueno que también los conozcan. Entonces, aparte de los diagramas que ya vimos que son fundamentales, el diagrama de casos de uso, el de secuencias, el de clases, el modelo de entidad-relación, vamos a mirar otros dos diagramas que son el diagrama de estados y el diagrama de paquetes. Son muy sencillos. De eso yo no voy a dejar trabajo porque, pues, como el trimestre termina el día de hoy, pues no hay suficiente tiempo para que ustedes hagan un trabajo con los diagramas. De todas maneras, son diagramas muy fáciles, muy sencillos. Ustedes lo van a entender de una manera muy simple, listo. Entonces se los voy a explicar teniendo en cuenta ese proyecto que estamos trabajando en el supermercado, ¿cierto? Entonces, con base en eso, les voy a explicar ese par de diagramas, el de estados y el de paquetes. Entonces, para que lo tengan en cuenta, les voy a compartir en pantalla la aplicación Visual Paradigm para que miremos cómo es que se construyen.
Entonces, primero vamos a iniciar con el diagrama de estados. Y luego miramos el diagrama de paquetes. Ahí ya les va a aparecer la pantalla del Visual Paradigm. Entonces, ustedes ya saben que aquí en esta ventana de navegación de diagramas, nosotros podemos encontrar todos los tipos de diagramas que podamos usar, de casos de uso, de clases, ustedes ya lo conocen. Vamos a buscar aquí el diagrama de estados. Acá está. Se llama diagrama de máquina de estados. Vamos a abrir un nuevo diagrama. ¿Ese diagrama en qué consiste? Ese diagrama consiste en los estados que puede alcanzar un sistema, iniciando por el encendido. Cuando ustedes van a trabajar con la computadora, lo primero que deben hacer es encenderla, ¿cierto? Entonces el estado inicial es el encendido. Este botoncito negro que ustedes ven ahí significa encendido, o sea, estado inicial de la máquina, encendido. A partir de ahí se desprenden una cantidad de estados. Entonces, encendimos la máquina. Acuérdense que este ejemplo lo voy a hacer o lo voy a realizar teniendo en cuenta la aplicación supermercado. Entonces, después de iniciar la máquina, nosotros lo que vamos a hacer es inicializar la aplicación, ¿cierto? La aplicación. En este caso es la aplicación para el supermercado. Entonces, luego de encendida la máquina, se inicializa o se inicia la aplicación. Después de que la aplicación se inicia, se empiezan a cargar las interfaces. Entonces, iniciar interfaces, ¿cierto? Acuérdense que hay varios tipos de interfaces. Una es la interfaz de usuario y otra son las interfaces que realizan las comunicaciones entre las clases, por ejemplo, o entre la aplicación y la base de datos. Entonces, después de inicializar las interfaces, digamos que se ejecuta una conexión con la base de datos, digamos conexión motor, base de datos, porque una cosa es la aplicación como tal y otra cosa es el motor de base de datos, ¿cierto? Nosotros creamos una aplicación y esa aplicación la podemos conectar con un motor de base de datos para manejar pues, los datos. Y luego, el último estado es el apagado. O sea, usted inicializa la máquina, inicializa la aplicación. Dentro de la inicialización de la aplicación se inician las interfaces y después de las interfaces se inicia la conexión con la base de datos. Ya el último estado sería el apagado, o sea, después de que toda la aplicación esté inicializada y usted haya trabajado con ella y haya hecho todo lo que tenga que hacer, pues el último estado es el apagado, que es este botoncito que ustedes ven acá, ¿cierto? Con un círculo alrededor. Entonces está inicializar la máquina, inicializar la aplicación, inicializar las interfaces e inicializar la conexión con la base de datos. Entonces, acá en las interfaces nosotros podemos sacar más estados. Por ejemplo, interfaces de usuario. ¿Cierto? Ahí está la interfaz de usuario, o sea, lo que el usuario ve en pantalla. ¿Qué puede hacer el usuario con esa interfaz? Puede hacer muchas cosas. Puede consultar datos. Consultar datos, ¿cierto? Es una de las tareas que puede realizar un usuario. Consultar datos. Insertar datos es otra de las tareas que puede ejecutar un usuario. Insertar datos. O eliminar datos, ¿cierto? Son estados que el usuario puede manejar. ¿Cierto? Esto a partir de las interfaces de usuario. Hay otro tipo de interfaces que son las interfaces de conexión. De conexión. ¿Conexión con qué? Pues con la base de datos. Entonces, si ustedes han visto aplicaciones web,
La parte de las interfaces de conexión es todo ese código que nosotros utilizamos para conectar con una base de datos, llámese MySQL, llámese Postgres, llámese SQL Server, como se llame. Si no lo han visto, lo van a ver seguramente más adelante, ¿cierto? Entonces, cada vez que el usuario utiliza la interfaz, él puede ejecutar estas tareas. Y esas tareas, todas, voy a acomodar aquí un poquito el diagrama, lo voy a acomodar mejor. Todas las tareas que el usuario puede ejecutar a través de la interfaz de usuario, todas esas tareas recaen en las conexiones o en las interfaces de conexión, ¿cierto? Porque en últimas, lo que está haciendo la aplicación es interactuando con una base de datos. Entonces miren cómo construí un diagrama de estados muy sencillo, muy fácil, tomando como ejemplo la aplicación que nosotros, o el proyecto que nosotros estamos pensando en el supermercado, ¿cierto? Entonces miren, arrancamos la máquina, inicializamos la aplicación, se inicializan todas las interfaces, entre ellas está la interfaz de usuario, en donde el usuario puede consultar datos, puede insertar datos, puede eliminar datos, y todas esas tareas las hace a través de las interfaces de conexión. Y esa interfaz de conexión, pues obviamente se conecta con el motor de base de datos para ejecutar todas esas tareas. Al final de la labor, lo único que queda es apagar la máquina. Ese es el diagrama de estados. Así, simple y sencillo. No sé qué dudas tengan o qué preguntas tengan en este momento. ¿Quién tiene alguna duda o quedó claro el tema de los diagramas de estados? Acuérdense que si van a hacer alguna pregunta, lo pueden hacer por medio del chat o activando el micrófono. Ministro, Cuénteme. eso viene siendo casi igual como un diagrama de flujo, ¿no? Sí, es muy similar al diagrama de flujo, muy Tiene, similar. Tiene cosas muy parecidas al diagrama de flujo, sin ser un diagrama de flujo. O sea, esto no es un diagrama de flujo, pero es muy parecido, sí, porque, por ejemplo, usted inicializa, ¿cierto? Y todos los diagramas de flujo tienen una inicialización. Después arranca la aplicación, ¿cierto? Los diagramas de flujo tienen la creación de las variables y la definición de las variables. Inicializar las interfaces, entonces en el diagrama de flujo sería, por ejemplo, las operaciones, ¿cierto? If, else, switch case, ciclos for, ¿cierto? Es más o menos, es muy parecido, sí, es muy parecido. Sin ser diagrama de flujo, pero sí es muy parecido. Es como seguir la secuencia de las operaciones o de los procesos que realiza la aplicación internamente dentro de la máquina. Entonces sí, es muy parecido, correcto. ¿Quién más quiere preguntar algo? ¿O queda claro el tema del diagrama de estados? Acuérdense que el UML, o sea, el lenguaje modelado unificado, pretende darle al analista diferentes visiones. Entonces está la visión del usuario, está la visión del programador, está la visión de la base de datos, está la visión de la máquina, que es la que acabamos de ver, está la visión de la máquina, ¿cierto? Hay una cantidad de visiones diferentes con el objetivo de uno analizar muy bien el problema que va a solucionar con la aplicación, ¿cierto? Ese es el objetivo de todos estos diagramas. Entonces aquí acabamos de ver, valga la redundancia, la visión de la máquina, o sea, lo que la máquina va a hacer por dentro, internamente. Y todo eso con la interacción del usuario, ¿listo? Bueno, entonces si no hay más preguntas, voy a pasar al otro diagrama que es el diagrama de paquetes. El diagrama de paquetes lo podemos hacer a partir de los diagramas de clases. Entonces me voy a meter aquí donde dice diagrama de clases y voy a crear un nuevo diagrama de clases, pero este diagrama no va a ser de clases sino de paquetes. Aquí lo voy a llamar diagrama de paquetes acá, diagrama de paquetes, para que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué lo hago a partir del diagrama de clases? Porque los paquetes
pretenden empaquetar clases. O sea, escoger las clases y unirlas por paquetes. Ese es el diagrama de paquetes. O sea, es una cosa muy sencilla. Por eso lo podemos hacer a partir del diagrama de clases. O sea, ustedes desarrollan sus diagramas de clases, que ya lo hicimos, ya lo vimos, ¿cierto? Con el ejercicio que estábamos realizando, ya vimos el diagrama de clases. De ahí se desprenden una gran cantidad de clases. Entonces esas clases nosotros las podemos empaquetar, o sea, para que el diagrama quede un poquito más estructurado y más ordenado. Pero tenemos que tener en cuenta que una cosa son los diagramas de clases y otra los diagramas de paquetes. O sea, yo hago mi diagrama de clases y después, más adelante, hago el diagrama de paquetes como para darles un poquito de orden. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, cuáles paquetes pueden surgir. Entonces aquí en el diagrama de clases, aquí en la parte de abajo, hay una herramienta llamada paquete. Entonces yo voy a sacar esa herramienta y la voy a pintar acá. Entonces digamos que en nuestra aplicación vamos a tener 3 paquetes diferentes. Está el paquete de clases, las clases normales que nosotros vamos a usar para la aplicación. Vamos a sacar otro paquete, voy a ubicarlo por acá, y este es el paquete de las interfaces, ¿cierto? O sea, las interfaces de usuario y las interfaces que permiten conectar con la base de datos. Y digamos que yo voy a sacar un tercer paquete y ese paquete lo voy a llamar de mapeo. Mapeo. Ya les digo qué es el cuento del mapeo. Bueno, resulta que como nosotros estamos trabajando con el concepto de programación orientada a objetos, entonces en el mundo de la programación hay 2 mundos muy diferentes, muy aparte, pero que trabajan unidos. Está el mundo de la programación y está el mundo de, las bases de datos, ¿cierto? Son 2 mundos muy diferentes, pero esos 2 mundos trabajan unidos. Entonces, una cosa es hablar de bases de datos y otra cosa muy diferente es hablar de programación o programación orientada a objetos, todo se cuenta, ¿cierto? Son 2 mundos distintos. Resulta que cuando yo estoy haciendo mi aplicación, yo empiezo a crear las clases, entonces está por acá, vamos a mirar, vamos a ingresar una clase en este paquete, digamos que está la clase usuario, ¿cierto? Y dentro de esa clase, pues ustedes ya saben que hay métodos y hay atributos y una cantidad de cosas. Entonces voy a decir que hay unos atributos. Voy a decir, por decir, el nombre. El nombre del usuario es un atributo. Aplicar, ok, bueno. Digamos aquí, ok. Y vamos a crear un método, que son las operaciones. Entonces, método, pongámoslo registrar. Bueno, digamos aplicar, ok. Ustedes ya saben manejar esos atributos en las clases, ¿cierto? Atributos y métodos. Digamos que aquí hay una clase. No me voy a extender aquí porque ustedes ya saben cómo crear clases y todo el cuento. Entonces, digamos que aquí se desprende otro usuario, que es el usuario administrador. Y ese usuario pues también va a tener sus atributos y sus métodos. Yo aquí no los voy a poner pues por ahorrar tiempo. Y digamos que aquí se desprende otro usuario, que es el cajero, por decir algo. El cajero. Y digamos que aquí se desprende otro usuario, y que ese usuario se llama, por decir algo, el encargado de la bodega. Digamos, sí, encargado de bodega o inventarios. Llamémoslo así, usuario de inventarios. Listo. Aquí yo empaqueté mis clases. Resulta que acá tengo las interfaces, entonces aquí voy a crear las clases que son interfaces. Entonces yo digo, interfaz de usuario. Interfaz de usuario y ya le agregamos pues los atributos y los métodos. Vamos a quitar este elemento. Digamos que acá se me desprende otra clase, o no, pongamos una clase independiente que es la clase que se encarga de conectarse con la base de datos. Vamos a llamarlo, vamos a arrastrarla desde aquí, y vamos a llamarlo interfaz BD, o sea, las interfaces que encargan de conectar con la base de datos.
Entonces ahí están las clases, ¿cierto? Entonces digamos que por aquí se desprende otra clase, que es la clase modelo, ¿cierto? Es una clase modelo. En fin, yo puedo desprender muchas clases. Y resulta que estas clases están ligadas directamente a las interfaces, ¿cierto? Entonces yo genero una conexión. Vamos a conectarlo por aquí con esta flecha. Listo. Ahí tenemos una conexión entre las clases normales y las interfaces. Y las interfaces se van a conectar, vamos a meterlo acá, se van a conectar con el mapeo. Entonces, ¿qué es el mapeo? El mapeo es el puente que hay entre la base de datos, y toda la programación, y se conectan a través de la interfaz. O sea, el mundo del lenguaje de programación está definido con las clases, y las interfaces conectan esas clases con el mapeo. Y el mapeo va a contener clases también, pero son las tablas de la base de datos. O sea, si la base de datos tiene 10 tablas, aquí en el mapeo vamos a tener 10 clases, ¿cierto? Entonces aquí hay más tablas. Entonces, el mapeo no son más que clases que conectan las tablas con la base de datos. Y esa conexión se hace por medio de la interfaz. Entonces, este es el diagrama de paquetes. Simplemente coger las clases, las interfaces y el mapeo para clasificar todas esas clases que nosotros tenemos y empaquetarlas. O sea, darles como un orden específico. No todas las aplicaciones tienen esos 3 paquetes. Hay aplicaciones que pueden tener muchísimas más paquetes. Por ejemplo, aplicaciones que interactúen con el puerto USB. Entonces hay paquetes que se encargan de conectar el puerto USB con la aplicación. Entonces, eso depende del problema que nosotros estemos solucionando. Listo. Entonces, en eso consiste el diagrama de paquetes, y en eso consistía el diagrama de estados que vimos anteriormente, ¿cierto? Esos eran los 2 diagramas que nos quedan haciendo falta. Son muy sencillos, ¿cierto? Casi nunca se usan, pero son muy sencillos de trabajar. Listo. Entonces, este sería más o menos el diagrama de paquetes. ¿Quién tiene alguna pregunta o alguna duda? O sea, son muy sencillos de trabajar. O sea, son escoger las clases que ya tenemos construidas y meterlas dentro de un paquete y listo. Y mirar cómo es que están relacionados esos paquetes. ¿Y cuál es la necesidad de armar esos paquetes viendo que ya se tienen pues creadas las clases y las tablas de las bases de datos? La necesidad es la siguiente. Resulta que cuando ustedes están creando una aplicación, la aplicación puede ser muy compleja y muy grande y puede contener muchísimas clases. Entonces, la idea de los paquetes es ordenar esas clases como en grupitos para uno tener una visión global de lo que es la aplicación. Es eso, es tener una visión global. Esa es la necesidad. Por eso les decía, estos casi nunca se usan. Se usan cuando la aplicación es muy grande. Cuando la aplicación es muy pequeña, con el diagrama de clases es suficiente, no es necesario hacer el diagrama de paquetes. Pero cuando la aplicación es muy densa, tiene mucha cosa, entonces sí es necesario como que ordenarlos. Esa es la única necesidad. ¿Qué otra duda tienen? ¿Qué otra pregunta? Ninguna. Bueno, entonces miren, vimos 6 tipos de diagramas. Diagrama de clases, diagrama de casos de uso, diagrama de secuencias, diagrama de modelo entidad-relación. Son los 4 principales, los más importantes. Y están los otros 2 complementarios que son diagrama de estados y diagrama de paquetes. Ahí vimos 6 tipos de diagramas muy usados en lenguaje UML. Existen muchos otros más. Ustedes los pueden ver acá, de componentes, de despliegue, ¿cierto? De objetos, de estructura compuesta, de tiempos, pero son diagramas que casi nunca se utilizan. Los más importantes son esos 6 que yo les acabo de nombrar. Los primeros 4 son fundamentales, los otros 2 son complementarios.
para que lo tengan en cuenta y lo tengan presente cuando ustedes hagan sus proyectos. Que ya sepan más o menos cuáles son los diagramas que tienen que utilizar en cada proyecto y qué es lo que hace cada diagrama, o qué es lo que pretende cada diagrama. Ese es el objetivo. Y recuerden que el lenguaje de modelado unificado o el objetivo que persigue es que nosotros como analistas tengamos diferentes visiones de un mismo problema. Por eso el trabajo de analista es complejo, porque tiene que abordar el problema desde diferentes puntos de vista. Y eso es fundamental de realizar a la hora de construir una aplicación. ¿Qué más dudas tienen, muchachos? ¿O no hay más preguntas? Nada, no hay más preguntas. Bueno, entonces voy a dar por finalizada la sesión. Espero que les haya quedado muy claro pues, los de los diagramas. Los que deban trabajos, pónganse al día hoy. O sea, hoy todos los instructores deben estar calificando trabajos para poder pasar notas en el aplicativo del SENA. Entonces, si deben trabajos, pónganse pilas con los trabajos. Si alguien ha tenido problemas de conexión con internet, háganselo saber a los instructores, ¿cierto? Para que ellos sepan qué acciones tomar en ese caso, porque miren que esta circunstancia nos cogió un poquito desprevenidos, entonces no todo el mundo tiene las mismas facilidades de conectarse a internet. Entonces, si han tenido problemas de conexión y por eso han fallado en la presentación de trabajos, háganselo saber a los instructores para ver qué acciones se pueden tomar ahí, listo. Y la idea es que estén pendientes estos días de los grupos de WhatsApp, porque por ahí se van a estar dando los lineamientos para abordar el segundo trimestre de este año, ¿cierto? El segundo trimestre del año que hemos iniciado. Posiblemente lo vamos a seguir o lo vamos a inicializar en virtualidad, porque ustedes saben que esta emergencia pues como que va para largo. Entonces el SENA está tomando las medidas correspondientes para que continuemos la formación, así sea en virtualidad, listo. La idea es no suspender la formación en ningún momento, es continuarla. Entonces, para que estén pendientes ustedes de los grupos de WhatsApp y estén en constante comunicación entre ustedes mismos, ¿cierto? Pero ¿cuándo se pone en funcionamiento la plataforma La plataforma ya está, para los aprendices? la plataforma ya está funcionando, se están realizando pruebas, entonces en el transcurso de esta semana o de pronto hoy mismo les estaré mandando un manual del aprendiz para que ustedes cacharríen la plataforma. La idea es que la vayan cacharreando. Ya en internet, en YouTube, se han colgado muchísimos videos explicativos de cómo trabajar con la plataforma. Entonces, para que estén cacharreando, listo. Porque yo creo que ya para el segundo trimestre ya vamos a empezar a darle uso a esa plataforma para que podamos tener un contacto más adecuado y un trabajo mucho más eficiente, listo. Listo, pero tengo entendido que después de que uno deja un tiempo sin acceder a ella, como que el usuario lo bloquea, ¿no? ¿O qué? ¿O cómo vamos a hacer ahí? Ah, sí, después de que ustedes inicien por primera vez en la plataforma, si ustedes se demoran, por decir algo, una semana sin ingresar a la plataforma automáticamente les bloquea al usuario. Entonces, ¿qué toca hacer? Llamar a la mesa de ayuda para que le activen a uno otra vez el usuario. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes, después de que usen la plataforma por primera vez, estén entrando todos los días. Entran un momentico, miran a ver qué es lo que ha pasado y se salen, ¿cierto? No, pero en el caso de ahorita, pues que apenas vamos a ingresar a la nueva, igual hay que llamar a la mesa. No. Estén pendientes del grupo que yo les mando ahí los pasos para poder ingresar. Como es una plataforma nueva, entonces no hay ningún problema. Ustedes van a poder ingresar, yo les digo por ahí con qué usuario y cuál es la contraseña de cada uno para que ustedes puedan ingresar, listo. Ah, perfecto, listo, muchas gracias. Yo les publico eso hoy, mañana o pasado mañana, listo, pero estén pendientes. Instru, Dígame. el instructor de Java nos envió algo. Miguel, sí. No, sí.
nos Sí. envió como una plantilla donde nos explica cómo es que debemos entrar ahí todo. Ah, perfecto, no, ahí está. Si él les mandó eso. No, pero es que yo lo he intentado y dice que el usuario no